Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios les bendiga, querida iglesia, queridos amigos que se conectan de diferentes lugares y países. Es para mí un honor poder llegar hasta ustedes con el propósito de traer un tema que va a ser de mucha ayuda en este día. Yo te quiero pedir que si tienes un cuaderno y tienes una pluma, que vayas por tu cuaderno, tu pluma, para que puedas tomar apuntes. Hoy vamos a ver un tema muy importante en el diálogo entre las iglesias cristianas evangélicas y las iglesias católico-romanas. En el mes pasado di un tema que se titula ¿Por qué hay tantas iglesias y cuál es la buena? Creo que es un tema muy importante en estos tiempos y que muy pocas personas están respondiendo. Ahorita voy a explicar la importancia de este tema, pero primero que nada quisiera orar a Dios, a nuestro Dios, para que Él guíe nuestro corazón, para que abra nuestro entendimiento y para que este día sea un día de gran productividad. Vamos a orar. Dios bendito, te damos gracias por la vida que tú nos das. Gracias por Jesucristo que vino a salvarnos de nuestros pecados, porque Él es nuestro Señor y Salvador, a quien confesamos como iglesia. Y pedimos, Dios, que tú hables a nuestro corazón en este tema tan importante, que puedas descorrer velos de ignorancia y puedas traer luz de tu palabra y de la historia de tu iglesia. Oramos esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Quiero, antes que nada, compartir un poquito de mi situación. Tuve la bendición de nacer en una familia cristiana. En el lado de mi padre, él en un tiempo de su vida quería ser sacerdote. Él estudió con jesuitas, con maristas, en escuelas muy católicas en México, con una fe muy férrea. Mis abuelos eran personas que querían que mi familia, de la familia de mi padre, mis tíos, tuvieran una fe muy cimentada en el catolicismo romano. Mi padre sospechaba de cualquier iglesia que no fuera católica romana. Pensaba que era una iglesia protestante, una secta falsa, al grado que si le daban alguna literatura o tratado cristiano, él lo rompía en un tiempo de su vida pensando que era literatura falsa o que no era de Dios o que era de Satanás. Una ocasión en su vida, él tuvo un encuentro con una persona que le comenzó a compartir de Dios a través de las escrituras, de las santas escrituras, y este hombre le hizo la pregunta a mi padre y le dijo: si usted muriera hoy, ¿usted sabe a dónde iría su alma? Es una pregunta que es muy, muy importante para cada ser humano y que intrigó a mi papá. Él dijo: la verdad, no sé, yo espero que Dios tenga misericordia de mí. Y ese señor, con mucho amor y pacientemente en la Biblia, le mostró que Jesús dijo en Juan 5:24 que el que oye su palabra y crea al que le envió tiene vida eterna y no vendrá a ser condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. El apóstol Pablo escribe a los Efesios diciendo que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que nosotros podemos saber que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Mi papá se intrigó y comenzó a profundizar en las escrituras en el Nuevo Testamento, y él se puso a pensar de que toda su vida había creído en un sistema basado en una iglesia que tiene la autoridad dada por Dios para administrar los sacramentos, y donde muchos católicos romanos no saben si mueren, si irían a la presencia de Dios y han sido perdonados por Dios. Entonces mi padre empezó a estudiar las escrituras y fue el abrir el Nuevo Testamento, el leerlo, lo que descorrió una venda de sus ojos, donde se dio cuenta que tenía una tradición muy fuerte, pero dentro de la tradición le faltaba una relación con Dios en la cual él tuviera esa convicción de salvación y de perdón de pecados en Jesucristo. Mi padre descubrió que estudiar el Nuevo Testamento uno se da cuenta que el énfasis es un Salvador, Cristo Jesús. En el caso de mi madre, ella vino a Cristo del judaísmo. Mis abuelos no creían en Jesucristo. Ella también tuvo un encuentro con Cristo en su vida. Y bueno, al crecer yo tuve la oportunidad de ver a mis padres compartir su fe con personas que no conocían de Cristo, que quizá tenían una religión, pero no tenían una relación con Dios. Y fue el caso de mis suegros, que también venían de una familia muy católica. Y una de las cosas que el católico romano tiene temor cuando habla con un cristiano es que han escuchado tanto de que los cristianos son hermanos separados, que son protestantes o que son sectas. Y quiero que sepas que ciertamente existen las sectas. Las sectas son grupos que se cortan de lo que históricamente el cristianismo ha creído y que comienzan a enseñar herejías o doctrinas falsas que tuercen las verdades esenciales de la fe. Como por ejemplo los testigos de Jehová niegan que Jesucristo es Dios.
Nosotros como cristianos creemos en la Santísima Trinidad, no en tres dioses, sino en un Dios que se ha revelado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El credo, a veces cuando somos cristianos, pensamos que el credo es como si fuera una declaración de fe católica, porque después de todo el credo dice creo en la Iglesia Católica. Lo que ignoran es que el credo comenzó siendo el credo de los apóstoles por el siglo II y se terminó de escribir como lo conocemos ahora en un concilio grande de la Iglesia donde estaban hablando acerca de la divinidad de Jesucristo, que fue el concilio de Nicea en el año 325 y luego en el concilio de Constantinopla en el año 381 y se le conoce como el credo niceno-constantinopolitano. Es un credo que lo conocemos, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles. Y si tú recitas el credo, te das cuenta que es una declaración de fe cristiana. Y cuando dice creo en la Iglesia Católica, el credo está diciendo creo en la Iglesia Universal de Cristo Jesús, en la Iglesia que Jesús compró con su sangre por todas partes esparcida por el mundo. Entonces, es muy importante para muchos amigos católicos entender que las iglesias cristianas que apuntamos a Jesús como nuestro Salvador, no somos una secta como los Testigos de Jehová o los mormones, porque las sectas creen que su grupo es el único verdadero. Y esta pregunta de por qué hay tantas iglesias y cuál es la buena, la respondimos en el video pasado, que puedes ir a verlo, y en este video mostramos bíblicamente que la iglesia de Cristo es una iglesia que está compuesta por las personas que han sido salvas por Jesucristo. Yo creo que el tema que hoy vamos a expandir, y te pido que seas paciente, este va a ser, te advierto desde ahora, es un estudio largo, porque vamos a tratar de condensar, por ejemplo, tengo varios libros de historia de la iglesia, pero ese se llama Historia del Cristianismo de Justo González, y este es el volumen 1, y luego hay un volumen 2, y cada libro tiene 500, 600 páginas, y también, por ejemplo, tenemos la historia de la Reforma, de Editorial CLIE. Tenemos varios libros y, por ejemplo, tenemos este libro que se llama Los Padres Apostólicos, que son los primeros creyentes en escribir sus cartas. Entre ellos hay una carta hermosa de Clemente de Roma que aparece mencionado en la carta de Pablo a los filipenses, y la Iglesia Católica dice que fue el Papa en Roma, el obispo de Roma. Y vamos ahorita a aclarar nosotros una carta preciosa. Y algo hermoso para mí, yo he leído a los Padres Apostólicos, este libro he tenido el privilegio de leerlo 3 ocasiones. Los Padres Apostólicos no eran infalibles porque son seres humanos que están dando sus opiniones acerca de Dios, pero eran hombres que amaban a Dios, son herederos de la fe de los apóstoles, y estos libros nos sirven para poder ver que lo que creemos los cristianos es consecuente con lo que creía la iglesia primitiva. Por supuesto que hay secciones que son prestas a interpretación o a traer controversia que tanto teólogos católicos romanos o teólogos evangélicos utilizan, y hay dudas en cuanto a qué quiso decir, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía. Pero en general, realmente si tú lees los Padres Apostólicos, tú no vas a ver la mayoría de los conceptos que forman a la Iglesia Católica Romana actualmente, los vas a ver ausentes. Más bien, los padres apostólicos, los padres de la Iglesia, son personas que reflejan más como la fe que nosotros tenemos como cristianos. Este tema que quiero dar va a ser más la pregunta: ¿cómo surge la Iglesia Católica Romana y de dónde surgen los protestantes? Va a ser un tema súper interesante. Resumí muchas cosas en un PowerPoint. En realidad tengo muchísimo material que no me va a dar tiempo de cubrir, pero este va a ser un entrenamiento largo, así que si necesitas verlo en partes y pausarlo, hazlo, pero por favor no dejes de verlo porque te va a aclarar muchísimas dudas. Es muy importante este tema. Quiero decirte que la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas actualmente están compuestas de personas católicas romanas que encontraron, así como mi padre, que en Jesucristo podemos tener salvación, perdón de pecados. O sea, la vida dentro de la Iglesia Católica Romana, muchas veces para muchos católicos, hay unos católicos que son muy sinceros, que de verdad se nota que aman a Dios y son personas de paz. Me encanta encontrar ese tipo de católicos y dialogar con ellos, y a muchos de ellos he construido amistades muy lindas, y mi deseo es que ellos entiendan que el énfasis de las Escrituras es Jesucristo más que una iglesia verdadera. El que nos salva es Jesús. Pero de un tiempo para acá empecé a ver que hay un sacerdote muy agresivo en las redes sociales que trata de, generalmente pasa al frente a cristianos que son, o a pastores que son ignorantes, y trata como de dejarlos en ridículo usando la Biblia.
Y eso causa confusión porque de un tiempo para acá noté que cuando nosotros posteamos algún mensaje bíblico, inmediatamente esa gente que es férrea católica romana empieza a poner ataques. Ah, pero ustedes son una secta protestante. Cuídense de los falsos lobos, de aquellos que dividen la iglesia. O empiezan a decir, el pastor de seguro que anda por el dinero y quiere los diezmos de la iglesia. Eso es un argumento que utilizan mucho, claro, utilizando personas que realmente se dicen pastores y que lucran con la fe. Pero eso sucede pues en todas las denominaciones, incluyendo la Iglesia Católica Romana misma, que ha cubierto a muchos sacerdotes pederastas, inclusive con abuso de miles de niños en muchos lugares. Eso es lo triste del ser humano. El ser humano corrompe lo que es puro en la fe y lo usan para su propio beneficio. Y precisamente por eso no puede haber una sola iglesia verdadera, porque el verdadero es nuestro Señor Jesús, que vino a salvarnos y que quiere tener una iglesia santa. Ahora, en todas estas pláticas que he tenido con personas católicas, he visto que este sacerdote y que algunos apologistas católicos han hecho a muchos católicos muy agresivos, y se ha creado como una secta dentro del catolicismo romano donde atacan y acusan a los cristianos, y uno de los argumentos que más les encanta utilizar es decir, a ver, ¿quién fundó tu iglesia? Hay una sola iglesia que Cristo Jesús dejó en la tierra, la católica romana. Y ese es el argumento que ellos utilizan y dicen, a ver, ¿cuándo fundó tu iglesia? Tú eres de 1517, hijos de Lutero. Ustedes son protestantes, o sea, por 1500 años ustedes no existían y ustedes se salieron de la iglesia que Cristo dejó. Hoy quiero explicar que eso es rotundamente falso, bíblicamente hablando, al leer los padres apostólicos lo que creemos. Y es muy importante responder a esta pregunta. Entonces, es una pregunta larga, pero vamos a ver. Quiero compartir antes de iniciar que me escribió una persona, me mandó unos videos de dos personas católicas romanas que estaban mostrando que los padres apostólicos supuestamente eran católicos romanos en nombre, en doctrina, creyendo lo que la iglesia actualmente cree. Entonces empezaron citando, dijeron, ¿sabías tú, por ejemplo, que Dionisio el Areopagita, que aparece en Hechos capítulo 17, hay un hombre que se llama Dionisio, cuando predica Pablo se convierte en Atenas, en un lugar donde hablaban los oradores, los filósofos, el Areópago de Atenas, y dice la Biblia que Dionisio creyó con su familia. Entonces ellos dicen, ¿sabías que él escribió una carta? Y muestran una porción de la carta supuesta de Dionisio el Areopagita que dice, contemplan el canto de alabanza católico. Y dicen, fíjate que Dionisio el Areopagita, el que fue ganado para Cristo por el apóstol Pablo, está diciendo el canto católico. Entonces, cuando alguien no conoce a los padres apostólicos o la historia de la iglesia o le hacen este tipo de preguntas, a muchos católicos romanos los hace reflexionar y dicen, oye, no me vayan a engañar estas sectas protestantes. Entonces, algo que compartía con esta hermana en Cristo decía, bueno, en primer lugar, este escrito de Dionisio el Areopagita es pseudo Dionisio, es un escrito del entre el siglo V y el siglo VI. Todos los eruditos expertos en esta rama de estudio de documentos medievales están de acuerdo que es un autor neoplatónico que sigue la filosofía del filósofo Platón, mezclada con convicciones cristianas, y es un libro que no es de Dionisio el Areopagita del primer siglo, que fue ganado para Cristo por el apóstol Pablo. Y como es un documento en griego, cuando dice contemplan el canto de alabanza católico, el idioma original griego dice el canto de alabanza universal, porque la palabra católico en griego y en latín significa universal. O sea, todo lo que dice esta carta contemplan el canto de alabanza universal, o sea, el canto que todas las naciones o la gente le rinde al Señor. Eso es lo que dice. Y luego mostró en este escrito otra carta que decía la iglesia santa y católica que peregrina en todo lugar. Un documento como del tercer siglo que decía la iglesia santa y católica. Dicen, ya ves, ahí está la iglesia católica. Esa es la que Cristo dejó, no la tuya que vienes de Lutero, que eres bautista, presbiteriano, metodista. Ustedes son puras sectas y que hay 40,000 sectas. Recuerde que esto lo corregimos en el video anterior que puedes ir a checar en nuestro canal. Pero en realidad en griego lo que dice es a la iglesia santa y universal. O sea, la iglesia santa que está en todo lugar. Es todo lo que dices. El adjetivo que es una iglesia, ¿cómo describe a la iglesia?
como una iglesia que está en todas partes. Y estamos de acuerdo y decimos un rotundo amén. La iglesia de Cristo es universal. En el idioma griego es católico y en latín igual. La iglesia de Cristo es católica, es cierto, es universal, está en todas partes. Pero no es que es la iglesia católica romana con un papa, con sacramentos. El catolicismo romano y las sectas piensan que su iglesia es la única verdadera. Y si tú estudias el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que inmediatamente te das cuenta que algo no checa, que algo está mal. En Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy, Jesús dijo, yo soy Jesús, el camino y la verdad y la vida. ¿Cuál es la verdad? Jesús es la verdad. ¿Cuál es el camino para llegar a Dios? Jesús es el camino. ¿Quién es el que nos da vida eterna de saber que algún día estaremos con Dios en la eternidad? La muerte y resurrección de Jesús por nuestros pecados. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, cuando vas a la Iglesia Católica, el catolicismo romano, en la práctica está diciendo esto en sus doctrinas. Es como si dijera el versículo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre. Y es como que tachar por mí y poner, sino por la única iglesia verdadera católica romana en la administración de la Eucaristía y los demás sacramentos. Eso es lo que en realidad cree la Iglesia Católica Romana, que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, cuando la realidad bíblica del Nuevo Testamento es que fuera de Cristo, fuera del Señor Jesucristo, no hay salvación. No es fuera de una iglesia en particular. Ok, el mensaje del Nuevo Testamento es un Salvador y Señor, no una institución religiosa. Eso es clarísimo. Todas las páginas de la Biblia, desde Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, hasta el libro de Apocalipsis, comienzan y terminan hablando de Jesús el Salvador, no de una institución, de una iglesia ni de un papa. La palabra eclesía viene del griego asamblea, la reunión, los llamados fuera, que los llaman a reunirse, y es una descripción del pueblo de Dios en todas partes. Eso es lo que significa iglesia. No significa una institución con un papa, sino el pueblo de Dios en todas partes. La iglesia cristiana somos tú y yo, somos la multitud de personas salvas por Jesucristo que lo siguen como Señor de sus vidas. Si tú lees el Nuevo Testamento, vas a llegar a esta conclusión, que esta es la definición de iglesia que da la Biblia, no una institución que tiene la autoridad dada por Dios para gobernar iglesias locales en diferentes lugares y nombrar pastores con un papa a la cabeza de la iglesia. Esto es un desarrollo histórico. En Efesios 5:25 se nos recuerda que Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Cristo Jesús amó, cuando habla de que amó a la iglesia y se dio por ella, está hablando que se dio por cada uno de los que por su gracia podemos ser perdonados de nuestros pecados. Y eso no depende de la denominación a la que perteneces, sino depende de que por la fe has creído en Jesús, te has arrepentido de tus pecados y le has recibido como tu Salvador. En 1 Corintios 1:2, el apóstol San Pablo escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados, o sea, apartados para ser de Dios. En la Biblia, los santos no son un grupo selecto de personas que nunca pecaron o que vivieron vidas solamente ejemplares, sino en la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que cuando nosotros creemos en Jesús somos sellados con su presencia en nosotros, somos santificados, apartados por su Espíritu Santo para pertenecer a Dios y para apartarnos del mal. Entonces, todo cristiano ha sido santificado en Cristo Jesús. Y dice que somos llamados a ser santos. Fíjate lo que dice el apóstol San Pablo, juntos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjate que la iglesia está compuesta por varias personas, todos aquellos que en todo lugar invocan el nombre de Jesús. Hay una sección de las Escrituras en el libro de los Hechos que me encanta, donde el apóstol Pablo, después de estar 3 años enseñando a la iglesia de Éfeso, se despide de ellos y hace llamar a los ancianos de la iglesia. Es bien interesante que nunca se mencionan sacerdotes, ni se mencionan arzobispos, ni se mencionan cardenales, ni se menciona un papa. Siempre que se habla de la iglesia se menciona pastores, obispos. Obispos son los que supervisan la obra de Dios. Ancianos viene del judaísmo, que significa aquellos que tenían experiencia para poder liderar o guiar a la congregación.
y pastores, que viene de una imagen de la agricultura, de los pastores que cuidaban las ovejas. Dice, tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño, hablando como pastores de las ovejas, el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Quien les puso no fue Pedro, no fue el primado de Pedro que nombró, no sé, pastores o obispos, sino quien les puso fue el Espíritu Santo, escogiendo en cada congregación local líderes que le sirvieran a Dios. Dice que es la iglesia que él adquirió por su propia sangre. Eso es clave. La iglesia son las personas que Cristo dio su sangre por ellas para rescatarles. Dice, aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Y dicho y hecho, apenas a la muerte de los apóstoles surgió una doctrina muy fea que se llamaba gnosticismo. De hecho, el credo católico, que es un credo cristiano, cuando dice, y es el credo que creemos, cuando dice el credo que creo en Dios Padre, creador de los cielos y la tierra, de las cosas visibles e invisibles, era porque los gnósticos creían que había un Dios malo que creó este mundo físico y que Cristo no vino en un cuerpo humano físico, sino que solo aparentaba tener cuerpo. Entonces era una filosofía que no es bíblica, que tenía que ver con filosofía platónica. Y de hecho el apóstol San Juan combate esto y dice Juan que todo aquel que niega que Cristo ha venido en carne, este es el anticristo. Y ahí es donde dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y el católico romano actual agarran en las redes sociales estos pasajes y dicen, ustedes se salieron de la iglesia verdadera de la que Cristo dejó, de la católica romana. Ustedes son el anticristo. Cuando nada que ver. Primera de Juan está hablando de negar que Jesús vino en la carne para dar su vida en una cruz, en un cuerpo físico, y que llevó nuestros pecados y resucitó. No está hablando de que se salieron de una organización, sino de que se desviaron tras falsas doctrinas que niegan a Cristo. El cristiano evangélico jamás ha negado a Cristo, que al contrario reconoce que Él es la única y suficiente autoridad de nuestras vidas a quien debemos recurrir. Pero bueno, aquí en este pasaje de Hechos 20 dice que arrastrarán a los discípulos que lo sigan. Y esto, queridos hermanos, presta atención porque esto es lo que sucede en la historia de la iglesia. Esto es precisamente lo que vamos a ver que sucede. Que la iglesia de Cristo, cuando se aparta de la palabra de Dios o empieza a abrazar tradiciones humanas, empieza a desviarse de la verdad. Jesús le dijo a los religiosos de su época, ustedes son hipócritas porque dice la Biblia que se aferran desechan el mandamiento de Dios para aferrarse a los mandamientos de los hombres. Y algo así sucedió con la iglesia de Cristo en la época medieval. Continúa Pablo diciendo, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Pablo no dijo los encomiendo a San Pedro o al Papa en Roma, ni los encomiendo a la Santa Iglesia, sino dijo los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, al mensaje de su gracia que salva, a las sagradas escrituras. Dice que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. ¿Quién tiene el poder de darnos la herencia del cielo, de la presencia de Dios? No es el Papa, no es una institución religiosa, no es mi iglesia, no es mi religión ni ninguna religión. Es Dios y su mensaje de salvación el que tiene el poder de transformarnos. Amén. Eso es lo que enfatiza las Escrituras y te reto a que leas el Nuevo Testamento y lo descubras por ti mismo. ¿Cuándo deja de ser de Cristo una iglesia? No se trata de que Martín Lutero y ustedes los protestantes, los luteranos, ahorita vamos a ver de dónde viene ese término. La realidad es que cuando una iglesia deja de representar a Cristo es cuando se aleja de Cristo y de sus enseñanzas. Así de sencillo. Y eso decía Jesús en Juan 8:32, que si nosotros permanecemos en sus enseñanzas, seremos verdaderamente sus discípulos. Cuando no permanecemos en las enseñanzas de Jesús, dejamos de seguirle de la manera que Jesús nos enseñó a seguirle. La Iglesia Católica Romana actual, te digo categóricamente, después de haber leído la Biblia muchas veces, después de haber leído los padres apostólicos, después de haber leído libros de historia de la Iglesia de académicos que tienen su doctorado en filosofía de la historia de la iglesia, en PhD le llaman en inglés, con su concentración en la historia de la iglesia, después de haber visto académicos que han escrito tomos y tomos de historia, te puedo decir con toda confidencia que la Iglesia Católica Romana actual es resultado de la institucionalización y la jerarquización de la iglesia. O sea que la iglesia se hizo una institución más organizada
y se estableció en base a una jerarquía. Y al poder ver los padres de la iglesia leerlos y a leer los primeros cristianos y los concilios, empezamos a ver cómo se da forma a esto, cómo va surgiendo la Iglesia Católica Romana. Para muchos católicos romanos, lo que ellos defienden y piensan es que cuando hablan de la iglesia que es columna y baluarte de la verdad, dice Pablo a Timoteo, cuando ellos piensan, cuando dicen esto, están diciendo la institución, la iglesia es la institución que Cristo dejó con un papa y sacramentos administrados por sacerdotes. Esto piensan que es la iglesia, pero en realidad el significado bíblico de iglesia es el pueblo de Dios compuesto por las personas salvas en Jesucristo. La primera vez que se usó el término católico está aquí en este libro de los Padres Apostólicos, unas cartas hermosas de Ignacio de Antioquía. Ignacio fue pastor de la iglesia en Antioquía, donde se les llamó a los cristianos por primera vez, según el libro de los Hechos, y él fue llevado en cadenas a morir por su fe en Cristo en Roma, y en el camino escribió cartas a varias iglesias. Y allí menciona, por primera vez se menciona, en el Nuevo Testamento jamás se dice que la iglesia es católica, jamás tiene ese título. Eso fue hasta Ignacio de Antioquía, alrededor del año 107, en una carta a una iglesia que se llama Esmirna, que es una de las iglesias de Apocalipsis. Y allí él escribe, cuando habla de la iglesia católica, lo que él quiere dar a entender es el conjunto de todas las congregaciones cristianas. Es como que está escribiendo y manda saludos al conjunto de las congregaciones cristianas, porque en griego, al escribir católicos, significa la palabra universal, es el adjetivo universal que está en todas partes. A finales del siglo II, empezamos a ver más y más el uso de la palabra católico en cartas y en descripciones de la iglesia, porque la iglesia había crecido y se había expandido. Entonces, en estas cartas, lo que se quiere decir es la iglesia universal, la iglesia de Jesús que está en todas partes, es lo que quieren dar a entender. Y cuando surgen herejías como el gnosticismo, herejías que niegan quién es Jesucristo o su suficiencia o su divinidad, empezaron a enfatizar la catolicidad de la iglesia, o sea, la universalidad de la iglesia, que toda la iglesia no cree esto que se está levantando Marción en el siglo II y está desechando ciertos evangelios y ciertos libros de la Biblia y está negando que Jesús vino en carne física. Entonces decían, la Iglesia Universal de Cristo no cree esto. Y ahí se empieza a utilizar más y más la palabra católico. Y eso es lo que confunde a muchos, porque cuando empiezan a estudiar y a profundizar, cristianos inteligentes, cristianos que les gusta leer los libros, porque la mayoría de la gente no le gusta leer, y descubren que en los primeros cristianos, como por el siglo II y III, empiezan a usar el nombre católico. Dicen, oye, pues la iglesia católica es la que Cristo dejó porque usan el nombre católico. Y no se ponen a pensar que están escribiendo en un idioma donde la palabra católico significa, como si dijéramos en español, la iglesia universal. Eso significa. Bueno, vamos a ver la historia de la iglesia. La historia comenzó de la iglesia con seguidores de Jesús, así como tú y yo hoy estamos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Así comenzó la iglesia primitiva. Lo que nosotros predicamos domingo a domingo, abriendo la palabra de Dios, predicando que solo en Jesús hay salvación, eso es la iglesia primitiva. Y a los cristianos se les llamaba discípulos, seguidores de Jesucristo, se les llamaba cristianos porque seguían a Jesús. Después vemos en el libro de los Hechos que el evangelio empieza a avanzar, que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, seguidores míos de todas las naciones, enseñándoles que guarden lo que yo les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, hablando de bautizar adultos que creían en Jesús. En la Biblia jamás vemos el bautismo de un bebé. Entonces empieza a avanzar en las buenas noticias del evangelio, de la salvación. Después llega esta doctrina del gnosticismo y empiezan a haber diferentes herejías. La palabra herejía viene de una palabra que significa escoger, creer algo diferente que la fe que hemos recibido. Entonces empiezan a creer en gnosticismo, como expliqué que Primera de Juan ya está combatiendo un proto-gnosticismo, un primer gnosticismo que va surgiendo. Y entonces empieza a ver más adelante, a la muerte de los apóstoles, mucha gente empieza a creer en Jesús y la iglesia empieza a ser perseguida. Aquí tengo una gráfica que pueden ver que entre el año 64 y 68 empieza una persecución de un emperador romano que estaba loco, César Nerón, y César Nerón manda a matar a Pablo, a cortarle la cabeza a Pablo
quizá por el año 68, y alrededor del año 64 el apóstol Pedro es crucificado al revés por su fe en Jesús. Él pide, dice la historia de la iglesia, que no quería morir igual que su Señor, y comienza a haber grandes persecuciones romanas. Una de las últimas era Diocleciano, hay Decio, emperadores romanos que persiguieron a los cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Del año 30 al primer siglo el evangelio se expande, se sigue expandiendo hasta el cuarto siglo, y empieza a haber muchas persecuciones, y la palabra de Dios se difundía, avanzaba a los cristianos, y a pesar de la persecución, la iglesia avanzaba. Bueno, resulta que en el año 313 hay un emperador romano, Constantino, que ve una visión donde le dicen: en este símbolo vencerás. Y era el símbolo de las primeras letras del nombre de Cristo. La manda poner en los escudos de sus soldados, pelea la batalla y se consolida como emperador del Imperio Romano. ¿Qué hace él? Que en el año 313 después de Cristo hace un edicto, el edicto de Milán, donde él hace una promulgación de una ley universal en el imperio, donde ya no se va a perseguir más a los cristianos. O sea, no es Constantino el que hace al cristianismo la religión imperial, sino que solamente dice: ya no se va a perseguir a los cristianos, se les va a devolver las propiedades que se les quitaron, y empieza a favorecer ampliamente a los cristianos, Constantino. De hecho, cuando oyó que había una controversia doctrinal, él es el que convocó el concilio de Nicea, que estaban enfatizando, tratando de explorar qué es lo que la Biblia dice sobre la divinidad de Jesucristo y su relación con el Padre. Y mandaron a llamar a 318 obispos o pastores de las iglesias de todo el imperio, y fue el concilio de Nicea, que también tenemos ahí el credo niceno constantinopolitano. Después se reafirmó en un concilio más adelante en Constantinopla. Constantino es importantísimo porque gracias a él se empieza a tener mucha autoridad el obispo de Roma. Él en el año 330 mueve su capital de Roma, que tenía desde 700 años antes de Cristo, fue fundada Roma, hasta ahorita el año 313 después de Cristo. 1000 años después cambia su capital a una ciudad que se llamaba Bizancio, donde ahorita se llama Estambul en Turquía, y el obispo de Roma empieza a ganar mucho poder. En el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio I hace al cristianismo la religión estatal del Imperio Romano en un edicto que se llama el Edicto de Tesalónica. Fue él, este hombre Teodosio I, emperador de Roma, el que establece que el cristianismo va a ser la religión de todos. El problema es de que el cristianismo es una relación personal con Dios a través de la salvación de Jesús. No es algo que se puede imponer por decreto imperial. Pero aquí es donde mucha gente, por conveniencia por el imperio, empieza a hacerse cristiana en medio de sus supersticiones, de su ignorancia de las escrituras, y empiezan a abrazar muchas enseñanzas, como por ejemplo empezar a rendir culto a los santos que habían fallecido, precisamente porque venían de una cultura politeísta, de una cultura que no tenía a Dios en su vida, y empiezan a mezclar, a hacer un sincretismo religioso. Es muy importante lo que este hombre hizo. El imperio se convierte al cristianismo y se empieza a ver una iglesia política, una iglesia con poder, con autoridad, con fuerza, con fuerza política. Y esto es el inicio de lo que hoy se convirtió pues, en una iglesia muy grande a nivel mundial, de la Iglesia Católica Romana. Había 5 sedes principales o jurisdicciones de la iglesia donde las iglesias más fuertes, yo lo veo ahorita, por ejemplo, que cuando Dios nos permite tener un alcance a través de las redes sociales, a veces considero un tremendo privilegio y honor que algunos líderes o pastores me escriban preguntándome sobre pasajes bíblicos o pidiéndome recursos o consejos de liderazgo. Y hay un punto donde se apoyan porque algunos de ellos son pastores que no han tenido la oportunidad de equiparse en un seminario. Entonces se apoyan en recursos que podemos darles porque Dios al que mucho se le da, mucho se le demanda también, y Dios nos confía la oportunidad de habernos preparado para poder ayudar y dar. Todo lo que recibimos es para darlo por amor a los demás. Y esto sucedió en la iglesia primitiva. Empezó a haber iglesias que eran fuertes, donde esas iglesias tenían, por ejemplo, Roma tenía mucha influencia sobre las aldeas de alrededor. Y el obispo de Roma empieza a tener mucha
se le da más autoridad, se le pide que ayude a estas iglesias pequeñas. Y dice un historiador de la iglesia, Eusebio, que Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría se le conocía como la pentarquía, porque eran penta de cinco ciudades donde había obispos preparados que podían ayudar a otros, que podían ayudar a las aldeas más pequeñas, porque tenían iglesias más grandes, que tenían mayores recursos y oportunidad de equiparse. Bueno, aquí pongo un mapa muy importante, a ver si lo agrando para que lo puedan ver, aunque me tape un poquito a mí. Pero aquí pueden ver en este mapa los 5 patriarcados. Ven a Roma en el lado oeste o el occidente del imperio y hablaban el idioma latín. Y fíjate que el imperio romano dividido, lo que se ve en color gris es el agua del mar Mediterráneo. Ahí puedes ver la bota de Italia, donde está Roma, y puedes ver a un lado donde está Constantinopla. El emperador romano se fue de Roma a Constantinopla y dejó un hueco político en Roma muy difícil de llenar. Se le llamó Constantinopla por Constantino, que fue quien renombró esta ciudad que se llamaba Bizancio. Y abajo está Antioquía, en Siria, donde a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez. Y abajo está Jerusalén y abajo está Alejandría. Bueno, ¿qué pueden ustedes observar en este mapa que tengo aquí? Ustedes pueden observar en el mapa aquí arriba de que 4 de las ciudades más importantes del imperio estaban en el este, que hablaba griego, el idioma del Nuevo Testamento. Y solo una ciudad estaba en el oeste del imperio, donde antes había estado la ciudad más importante del mundo, Roma. Entonces, fíjate que en Roma hablaban latín, que fue el idioma oficial de la Iglesia Católica Romana por 1000 años, y en todos los demás hablaban griego, el idioma del Nuevo Testamento. Y esto es muy importante porque esto es lo que da forma también al catolicismo romano actual. Ahorita vamos a continuar viendo. El cristianismo surgió de Jerusalén, como pueden ver en las flechitas. De Jerusalén, en Jerusalén Jesús dio su vida, fue sacrificado, muerto por nuestros pecados y resucitó. Y les dijo, vayan y hagan discípulos. El evangelio llegó a Antioquía y de Antioquía salieron los viajes misioneros de Pablo a las naciones, pero el evangelio había salido de los discípulos en Judea y de Judea se expandió a todas las naciones de la tierra como Cristo les dijo. Si te fijas, la iglesia no debería ser católica romana. En todo caso, si hay una ciudad que resalta donde surgió el cristianismo, sería Judea, católica judaica sería, en todo caso, ¿no? Porque ahí comenzó el evangelio. Y nada tiene que ver católica romana cuando la iglesia de Cristo, si es católica, es universal. Y si es romana, pues ya estás excluyendo diciendo que solo de Roma sale la autoridad o el evangelio o la verdad. No es así. El evangelio comenzó en el este del imperio. Y sabes que esto es muy importante porque uno de los argumentos que utilizan mucho en las redes y te dicen, mira, tu iglesia no es la que fundó Cristo. A ver, ¿dónde estaba tu iglesia? La que fundó Cristo es la católica romana. Mira, cuando yo hablo con ellos, les digo, si quieres ir a cronología, alguien le gana a la iglesia católica romana y es la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa es la iglesia que estaba en el este del imperio. ¿En qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? En griego. ¿Quién fue la persona dónde se le llamó cristianos por primera vez a los cristianos? En Antioquía, el este del imperio, la iglesia ortodoxa. ¿En dónde surgió el evangelio? En el este del imperio. Entonces, ¿por qué quieres que sea católica romana? La iglesia ortodoxa existe antes que la iglesia católica romana. Así de sencillo. Entonces, si quieres ganar el concurso de la cronología, lo vas a perder. Si crees que eso depende que una iglesia sea verdadera. Entonces, un argumento muy importante, los padres de la iglesia, ¿en qué escribieron? Yo aquí lo tengo, los padres apostólicos. Tengo los libros. Los libros están escritos, por ejemplo, la carta de Policarpo, el martirio de Policarpo, la carta a los esmirnianos está en griego. Bueno, no, creo que no lo alcanzan a ver, pero está en el idioma griego. Entonces, no fue escrito en latín. Bueno, algo muy importante sucedió, que este lugar, Bizancio, Constantinopla, hoy se conoce como Estambul. Ahí pueden ver algunas fotos. Esta iglesia se llama la iglesia de Santa Sofía, la iglesia de la Santa Sabiduría. Fue construida por Constantino. Después fue convertida en una mezquita musulmana cuando el Islam destruyó Constantinopla en el año 1454 después de Cristo.
pero era una iglesia cristiana con murales de pinturas de la historia que tenían reflejados los santos de la antigüedad. Y cuando me refiero a los santos, es personajes creyentes que habían sido martirizados o que habían sido los apóstoles, pintados muros hermosos en esta iglesia. Y en este lugar fue donde Constantino puso el poder de su imperio. Entonces, ¿qué sucedió? Que quedó un vacío en Roma, que siempre había sido gobernada por los emperadores romanos. En el oriente, la cabeza de la iglesia era el emperador, porque estaban acostumbrados que el emperador era el líder religioso de la nación, el sumo pontífice. Era un título que antes se daba a los sacerdotes, o el gran sacerdote de la religión antigua romana. Ahora se le daba al emperador que él se puso a sí mismo como cabeza de la iglesia. En el oeste, el occidente, quedó el obispo de Roma como cabeza de la iglesia. Y eso es lo que se iba a convertir después en lo que ahora conocemos como el papado o el papa. Es interesante que a varios de los patriarcas, de los padres de los obispos de Antioquía, hay documentos antiguos donde le llaman padre en sentido espiritual, igual al de Alejandría en Egipto y al de Jerusalén también, al patriarca de Jerusalén se le llamaban papa. Y al de Roma, pues también, pero no había solo un papa, sino había varios líderes de la iglesia de diferentes ciudades importantes que se conocían como padres espiritualmente hablando, porque la gente les tomaba cariño y se empezó a usar ese término poco a poco en la historia de la iglesia. Entonces, la iglesia ortodoxa es la iglesia. ¿De dónde surge la iglesia ortodoxa rusa, ortodoxa griega, la iglesia armenia, la iglesia cóptica en Egipto, copta, que hasta el día de hoy existe? La iglesia en Siria, bueno, surge del verdadero cristianismo, pero el problema es de que a veces la iglesia, todas las iglesias, no estamos exentos de comenzar a adoptar tradiciones que surgen con el tiempo, y por eso es bien importante regresar siempre a la Biblia y ver que estamos enfatizando la salvación de Cristo. Pero bueno, la iglesia ortodoxa surge de estas iglesias cristianas que estaban en estos lugares, antes de la iglesia católica romana. Los 5 patriarcados, lo voy a agrandar para que lo vean. Pueden ver aquí el patriarcado de Roma, de Alejandría, de Jerusalén, de Antioquía y de Constantinopla. ¿Qué sucedió? Que Antioquía, Jerusalén y Antioquía fueron conquistados por el Islam. En el año 750, los musulmanes avanzan con la espada y conquistan mucho de este territorio y forzan conversiones masivas, porque el Corán es violento y pide la conversión de los cristianos, y no se les tiene que imponer impuestos y perseguir inclusive. Y la última ciudad en caer es Constantinopla en el año 1453 al Islam. ¿Qué observan aquí, queridos amigos que están viendo esta enseñanza? Que la única ciudad de los patriarcados, de las ciudades fuertes de la antigüedad, que no conquistó el Islam, la única es Roma, en el Imperio Romano del Occidente o del Este. Y ahí es donde el único papa que queda, porque todos eran papas o eran padres de sus respectivos distritos que eran líderes, la única iglesia fuerte que quedó en el imperio es en el lado oeste o en el lado occidental, que era el papa. Y ahí es donde surge realmente la fuerza del papado, de la iglesia católica romana actual. Esto es algo histórico, algo que así sucedió, por eso es que tomó tanto poder la iglesia o la administración de la iglesia desde el obispo de Roma. En el año 1054 hubo algo que se conoce como el gran cisma. Cisma significa la gran rotura, que se rompió o se dividieron, la gran división entre el oriente y el occidente. Y se los voy a platicar, algunas cosas las he escrito aquí. Y esto fue la separación oficial de la iglesia del oriente y del occidente. La iglesia ortodoxa, que tiene su patriarca, y la iglesia católica romana, que tiene al papa. Hubo una diferencia porque en una separación, porque había diferencias geográficas. Estaban en diferentes lugares, con diferentes culturas, idiomas. En el oeste se hablaba latín, en el este se hablaba griego. Y había más inmoralidad en el área de Roma, porque pues era conocido Roma por la inmoralidad, que había sido una ciudad politeísta, que había sido una cultura politeísta y también sumamente moralmente decayente. La razón principal del cisma era que Roma reclamaba la autoridad suprema
ya para este año, para 10 siglos después, en el año 1054, y los obispos del este no aceptaban esta demanda de autoridad. Miguel Cerulario era el patriarca de Constantinopla, en esta ciudad que les mostré bien grande, de Santa Sofía, en esta, iglesia que les mostré en la foto. Era obispo de la iglesia de Hagia Sofía, y el Papa Leo, el obispo de Roma, que se llamaba Leo IX, él estaba en Roma, y ambos eran grandes figuras religiosas a nivel mundial. Tenían mucha influencia y poder porque eran las ciudades más importantes. La ciudad donde Constantino se mudó como emperador y dejó el hueco político que por 1000 años había sido llenado por una figura poderosa en Roma. Al haberse cristianizado el imperio, el obispo de Roma empezó a tener mucha autoridad y poder. Entonces tenían mucha influencia. Y todos los obispos del este fueron dejados fuera de hubo una controversia porque no aceptaban su autoridad. Y lo que hizo el obispo de Roma es Leo IX, es que dejó fuera de la lista oficial de oración al patriarca Cerulario y a la Iglesia del Este. Y el Papa Leo IX requirió que se dijera la misa en latín, o sea, que era absurdo porque latín era el idioma del oeste, pero en el este era el griego. ¿Por qué van a dar una misa en un idioma que el pueblo no habla? Entonces tuvieron un desacuerdo. Y el 16 de julio de 1054 estaba Miguel Cerulario dando el sermón y entró un delegado del obispo de Roma y trajo una declaración pública de excomunión de Cerulario y de toda su iglesia. Ustedes quedan fuera de la iglesia de Cristo, condenados a la eternidad en el infierno, anatemas, malditos por Dios. Imagínate, o sea, ¿cómo vas a maldecir a alguien solo porque no reconoce la autoridad de un obispo que son iguales, ¿no? Eso es competir por el poder, lo que Jesús dijo que la iglesia no debería hacer. Entonces Cerulario dijo, tú me excomulgas, pues yo también te excomulgo, te declaro fuera de la iglesia de Cristo por tu conducta y a toda la iglesia del oeste. Y se le conoce como el Gran Cisma en el año 1054. Entonces la iglesia católica romana va surgiendo en la Edad Media y es como una bola de nieve. Miren, algunos de ustedes nunca han estado cerca de la nieve, pero una bola de nieve que puedes tener en tu mano, haces una bola con la nieve, la comprimes bien y si la sueltas en una montaña, esa bola de nieve literalmente o la vas rodando, esa bola de nieve va agarrando más y más fuerza. Cada vez que rueda, agarra más y más nieve y se hace más y más y más grande. Y eso pasa con la Iglesia Católica Romana. Es una mezcla de verdad, el verdadero cristianismo que Cristo dejó. Cuando Pablo dice que algunos iban a surgir de entre la iglesia que iban a enseñar cosas diferentes y empiezan a adoptar tradiciones, a adoptar supersticiones medievales, de verdad que hasta una astilla de la cruz de Cristo y las vendían y la gente buscaba la bendición de Dios por una astilla de la cruz de Cristo y la gente se volvió sumamente supersticiosa porque no estaban arraigados bien en Cristo, no tenían un buen discipulado de enseñanza cristiana. Entonces se hace una bola tan grande como esta bola que tengo en esta foto, y todo comenzó como una bolita chiquita. Es un camino así. Este es el camino de la Iglesia Católica Romana y lo voy a explicar ahorita un poquito, ¿sí? Porque vamos a resumir un curso de un año de historia de la iglesia en este video. Así que por favor no te desconectes. Si piensas que este video es útil, por favor compártelo. Hazme el favor de compartirlo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Si tienes preguntas, escríbeme a tuiglesiavida.com. Pregúntale al pastor. Suscríbete al canal de Tu Iglesia Vida en YouTube y al canal de Carlos Andrés Moore y vas a poder encontrar muchos materiales útiles y preguntas que vas a poder encontrar respuesta. Así que por favor, velo por partes. Si no aguantas mucho sentado, ponle pausa y después vuelves y continúas viendo el video, pero no lo dejes de ver, por favor, porque va a ser útil para ti. Bueno, en el oeste la cabeza de la iglesia es el emperador, en el oeste es el obispo de Roma, ya dijimos. Y te voy a decir algo, la razón por la cual existe una iglesia católica romana actual, si tú dices, ¿qué define a la iglesia católica romana? ¿Por qué no somos hermanos más cercanos las iglesias evangélicas con los católicos sinceros que aman a Dios? ¿Por qué no compartimos y oramos juntos y reconocemos que Jesús es nuestro Salvador? Bueno, la razón es de que hay tradiciones y hay tradiciones que son contrarias a la Escritura
que nosotros no podemos fácilmente, por ejemplo, comenzar a rezar a María, que fue una gran mujer que está con Dios, pero la Biblia jamás nos dice que vayamos a alguien más que no sea Dios. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. Jesús dice, el que a mí viene no lo echo fuera. No hay una sola oración en la Biblia a alguien más que no sea Dios. Pero la razón por la cual la Iglesia Católica Romana es definida es en la institución del papado, que ellos reclaman que ha habido, no recuerdo si es 266 o 267 papas, y dicen es la institución más antigua de la humanidad. Ciertamente es una institución muy antigua, pero a veces ellos nombran como papas, por ejemplo, a Clemente de Roma, que escribe una carta a la iglesia de los Corintos, porque los Corintos era una iglesia cercana al círculo de Pablo y él aparece en el círculo del apóstol Pablo. Una carta hermosa que es más, cuando leo a Clemente de Roma aquí en este libro de los padres apostólicos, una de las cosas que resaltan es que constantemente enfatiza a Cristo y a las escrituras y muestran a Pedro y a Pablo como iguales, a los apóstoles como iguales. No hay tal cosa de Clemente de Roma que diga yo soy el Papa, el que Cristo dejó. No, Señor. En Mateo capítulo 16, verso 16 al 18, donde dice tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ese versículo es la columna vertebral del papado. Es más, tengo que hacer un estudio más adelante del papado, donde le dedique más tiempo. Hoy vamos a ver algo brevemente, pero en realidad ese pasaje hay que verlo en detalle, porque no está diciendo Jesús que para siempre iba a haber una autoridad de sucesión apostólica donde iba a haber un papa sobre la iglesia. Al contrario, si algo dijo Jesús es el que quiera ser el primero, sea el menor y el servidor de todos. Es algo muy importante entender que la Iglesia Católica se define por un papa, por un ser humano falible. Si Pedro falló y negó a Cristo y Jesús mismo le dijo, restáurate una vez vuelto, restaura a tus hermanos, confirma a tus hermanos, porque Dios tenía que hacer una obra en el corazón de Pedro, que él mismo falló porque los seres humanos fallan. No podemos confiar y poner el peso de la iglesia sobre un solo hombre. La palabra sumo pontífice, pontifex maximus, en latín gran sacerdote, era el sumo sacerdote principal en la antigua Roma y solo estaba abierto a las familias de los pudientes económicamente y con liderazgo político en Roma. Había varias familias sobresalientes que competían por el poder en Roma, por el poder de que deseaban estar en el Senado romano o llegar a ser emperadores. Bueno, cuando Constantino se mueve la capital a Constantinopla y deja este hueco político, las familias de los patricios empiezan a pelear por querer ser la familia del obispo de Roma, el papa, porque el obispo de Roma era la persona más poderosa en el imperio romano. Y hay una historia para esto. Pero desde Augusto César, el emperador romano, en adelante fue dada esta posición de sumo pontífice al emperador como líder religioso o cabeza de la iglesia. Por eso que en Constantinopla, Constantino era la cabeza de la iglesia. Es una iglesia politizada y este nombre lo fue usurpando o tomándolo con el tiempo. Cuando surgió el papado, se le da al obispo de Roma como sumo pontífice y hasta el día de hoy se utiliza. El sumo pontífice va a visitar México, el papa, ¿no? Sumo pontífice. Pero era el nombre dado al emperador en la antigüedad y antes de eso al sacerdote pagano de la religión politeísta imperial y la religión romana antes de que fuera el imperio romano y que ya existía Roma, obviamente. El término papa comienza a ser utilizado en el siglo III y lo interesante es que comienza a ser utilizado con el obispo de Alejandría como el padre espiritual por respeto, por amor. Le empezaron a llamar padre o papa. La palabra papa significa padre. Entonces se le empieza a aplicar no al obispo de Roma, sino al de Alejandría en Egipto, en los ortodoxos, en el este del imperio. Y hasta el siglo XI se convierte en un nombre oficial de la iglesia, que los obispos de Roma son los papas. Ya se comienza como un nombre oficial que describe el papado. En los primeros siglos de la iglesia no vemos un líder universal y te lo constato, aquí está. Lee a los padres de la iglesia y te das cuenta que no hay un líder universal. La primacía de un obispo, del de Roma. No hay un papa o sumo pontífice de la iglesia. Lo que sí hay es que se empezó a apelar a que Roma fue la ciudad donde fue martirizado Pedro y Pablo, que tenía una doble apostolicidad.
Pero en el Nuevo Testamento Pedro jamás aparece en Roma ministrando como pastor de la iglesia de Roma, aunque sí escribe desde Babilonia en Primera de Pedro, que puede ser una alusión a la capital del imperio, pero no lo vemos ahí en muchas de las secciones donde Pablo aparece en Roma. No sé, en la carta a los romanos se mencionan creo que 26 o 27 personas, nunca se menciona el apóstol Pedro. Entonces no hay indicio de que Pedro era el obispo de Roma, sencillamente ahí falleció. Y después algunos obispos de Roma, cuando tenían controversias con otros obispos, empezaron a reclamar su autoridad porque era la ciudad privilegiada donde Pablo y Pedro fueron martirizados. Bueno, no hay un papa, no hay un sumo pontífice de la iglesia en los primeros siglos. Los obispos de Roma no nombraban a los otros obispos, no existía la curia romana o la corte real o la institución o instituciones administrativas de la Santa Sede, como hoy se conoce. No había encíclicas o cartas de autoridad doctrinal que el obispo de Roma escribía. La carta de Clemente de Roma a los Corintios es una carta donde él está preocupado por una iglesia que es parte del círculo de las iglesias que el apóstol Pablo mismo había fundado, y les insta a tener amor, a no tener soberbia, orgullo, lo mismo que veíamos en Primera de Corintios, pero nunca como autoridad de esa iglesia, sino solamente en una forma amorosa de cuidar, pero nunca con una autoridad de ser el obispo que tenía jurisdicción o poder sobre esa iglesia. Entonces no había encíclicas o catecismos pronunciados por el obispo de Roma, no había un vicario de Cristo. La palabra vicario significa el que hace las funciones de Cristo o que representa a Cristo en la tierra, como actualmente se cree en el catolicismo romano, que esa es la función del Papa. El fundamento del papado se da más con un hombre bien interesante, se llamó León I. En el año 440 al año 461 fue obispo de Roma y fue un gran hombre en el sentido que salvó a Roma de ser destruida. Algunos de ustedes han escuchado de Atila el Huno, un hombre de pueblos fuera de Roma, bárbaros, que empezaron a ganar mucho poder de ataques militares, de ataques de guerrillas sobre Roma, y ya no había emperador en Roma. Se había ido, acuérdate, a Constantinopla, Constantino, y en este año 440 Roma se había debilitado muchísimo y la persona que había ocupado el poder de autoridad más era el obispo de Roma. Y él salió y enfrentó a este líder bárbaro y le dijo de que Dios quería que dejara la ciudad ser libre. Fue muy valiente y realmente salvó a la ciudad. Y eso le empezó a dar mucha autoridad al obispo de Roma. Entonces León I es el primero que empieza a tener ese tipo de autoridad y menciona que el obispo de Roma se convierte en Pedro cuando hubo una controversia por ahí con unas iglesias de alrededor y que tiene autoridad doctrinal sobre otras iglesias. Ahí se empieza a gestar el concepto un poquito más. Con Gregorio I fue un gran reformador, venía del monasticismo, de este movimiento donde algunos se apartaban a la oración, a la pobreza, a reflexionar en las escrituras. Gregorio I es el que puso cantores, los cantos gregorianos, que son conocidos hasta nuestro tiempo en algunas iglesias católicas o en algunas obras antiguas musicales escuchamos cantos gregorianos. Gregorio I comienza cambios y él empieza a tener cierto poder de autoridad ya sobre otros obispos de una manera un poquito más marcada. Pero hay un escrito de Gregorio I donde explícitamente él rechaza el título de cabeza de la iglesia. Él dice que porque era un título que se estaba poniendo el obispo de Constantinopla en el este del imperio, diciendo que solo Cristo merecía el título de ser cabeza de la iglesia, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 3 que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Entonces, el primer papa en aceptar el título explícitamente de papa, probablemente, aunque es debatible, se llamó Bonifacio III. Bonifacio significa cara bonita. Tercero, en el año 608 después de Cristo, reclama ser cabeza de toda la iglesia. O sea, ahí empieza a ver más lo que hoy se conoce como el papa. Pero vemos que es como una bola de nieve. No es algo que Cristo dejó a Pedro como papa y que luego hubo una sucesión apostólica. No, no es cierto. Hubo obispos de Roma, sí, pero no hubo papas de la iglesia, ni siquiera se les llamaba así. Entonces, ni Cristo dijo que iba a dejar una institución de un papado, jamás. Hasta el Concilio Vaticano I de 1870, imagínate, ¿cuánto es 1870? Hace
150 años atrás apenas, la Iglesia Católica Romana enfatizó la primacía papal y la infalibilidad papal. El Papa no erra ni puede errar, dice el Concilio Vaticano I. Es infalible cuando habla como cabeza de la Iglesia. Imagínate. Oye, ni Pedro mismo era infalible porque le falló al Señor. Y tú andas diciendo que hay un hombre que es cabeza de la Iglesia, que no es Cristo, sino es un representante de Cristo que es la cabeza de la Iglesia y que él nunca falla. Oye, históricamente esto es totalmente probado falso, porque ha habido muchos papas que fueron terribles, que compraron el papado con dinero, fueron hijos del diablo y se deleitaron en el pecado y hicieron cosas, barbaridades de inmoralidad y de mandar a asesinar personas y no eran representantes de Cristo, aunque están en la lista de papas que supuestamente vienen desde Jesucristo. Entonces, eso es algo bárbaro. El Papa Gregorio VII, les voy a contar una historia breve. Recuerden que esto es algo para pausar si lo necesitas, pero vale la pena quedarse. El Papa Gregorio VII se había alojado en el castillo de Canosa y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique IV, fue a Canosa en el año 1077, este castillo donde estaba este obispo, durante una controversia de quién tenía el poder de nombrar obispos y de nombrar a los abad, que eran líderes de los monasterios. Y pues el rey decía, pues es la autoridad mía, porque el emperador era la cabeza de la iglesia, y el papa decía, no, esta es mi autoridad. Total que el papa excomunicó a este rey del Sacro Imperio Romano Germánico, lo excomunicó, le dijo, te vas a ir al infierno y quedas fuera de la iglesia. Y él también era una movida política porque él no quería perder el poder con todos sus súbditos que eran creyentes o católicos, y fue a este castillo. Hasta hay una pintura ahí famosa donde está en el frío, en medio del viento, esperándose afuera porque el papa, el obispo, no lo quiere recibir, se hace el sentido y dice, no te voy a recibir. Total, de que fue a Canosa, a este castillo en Italia, en 1077 para buscar la absolución y la revocación de su excomunión. Él dijo, yo quiero ser parte en comunión con la iglesia, que me reconozcan como parte de la iglesia. Se humilló, fue obligado a suplicar en el frío, de rodillas, esperando 3 días y 3 noches ante la puerta de la entrada del castillo. Y ya finalmente se supone que el Papa lo perdonó. Pero este evento fue un evento terrible porque muestra en la Edad Medieval la autoridad y el poder absoluto que llegó a tener el obispo de Roma como papa. Llegaron a tener poder inclusive sobre los mismos reyes de las naciones, sobre el Sacro Imperio Romano. En Mateo 20, 24 al 26, Jesús, cuando Jacobo y Juan discutían de quién estaría a la derecha y a la izquierda en el reino de Cristo, cuando Él establezca su reino, y dice que se indignaron los apóstoles cuando escucharon que Jacobo y Juan hicieron esa petición a Jesús. Y Jesús, llamándolos, les dijo, ustedes saben que los gobernadores de las naciones se enseñorean y ejercen autoridad sobre ellas. No será así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande será su servidor. O sea, el concepto del papado, de un hombre que es la autoridad y cabeza de toda la iglesia. Oye, Jesucristo mismo nombró a 12 apóstoles, no nombró solo a Pedro. Y cuando le dio autoridad a Pedro y las llaves del reino para predicar el evangelio, porque ciertamente tuvo un liderazgo entre los apóstoles. Jesús nunca dijo que iba a haber una sucesión apostólica, que siempre iba a haber un solo líder. Y vemos que más adelante, eso fue en Mateo 16, en Mateo 18 le da el poder a todos los discípulos, les da las llaves del reino a todos ellos, no solo a Pedro. Y a su muerte les dice a todos, vayan y hagan discípulos. Las últimas palabras de Jesús no fue, y sigan a Pedro, jamás. Jesús dejó una pluralidad de apóstoles que estuvieron con él en el liderazgo de la iglesia primitiva. En Mateo 23:9, Jesús nos dijo algo, no en el sentido físico de los papás en la tierra. No dice Jesús que es malo llamarle a tu papá padre o papá, sino está hablando en el aspecto espiritual. Jesús quería que sus seguidores, sus líderes apóstoles entendieran que el servir a Dios es un llamado para ayudar a la gente y buscar el beneficio de la gente,
para que Dios sea engrandecido en la vida de ellos. No es un llamado para engrandecernos nosotros usando a la gente. Y Jesús dijo, no llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. ¿Y cuál es el nombre del máximo líder de la Iglesia Católica Romana, por el cual hay una Iglesia Católica Romana? Padre, es el nombre Papa, es el Papa. Bueno, Jesús nos advirtió que no hiciéramos esto. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la Iglesia de Cristo, la iglesia que no le llama a un líder espiritual Papa o Padre. Si es la que Cristo dejó, ¿no? Estamos de acuerdo. Existieron años de lucha entre las familias romanas en busca de poder político, compitiendo por el papado. Hubieron hasta 3 papas al mismo tiempo en varias ocasiones, y cada uno declarando ser el verdadero. ¿Cuál de todos es el sucesor de Pedro? Lo que vemos es que entra la carne humana, los afanes, así como Jacobo y Juan, que querían tener el liderazgo, no el liderazgo, estar a la derecha y a la izquierda del Señor, y empiezan a haber rivalidades y poderes de personas carentes de Cristo en su vida, que solamente tomaban la autoridad del obispo de Roma, que había dejado el vacío, el hueco, el emperador romano cuando se fue de Roma y puso su imperio, su capital del imperio en Constantinopla. Hubo un papa que se llamó Benedicto IX, que fue papa a los 12 años de edad. Algunos historiadores dicen que tenía 20, no 12, pero la mayoría piensan que no, que era un jovencito niño de 12 años de edad y era sobrino de su papa antecesor, Juan XIX. Y en octubre del año 1032, el padre de Benedicto obtuvo su elección mediante soborno. Por cierto, él vendió su papado y fue el único hombre en el papado que ha sido 3 veces papa. Pero hubo un papa, líder de toda la iglesia, de 12 años de edad. Y eso te muestra el nivel de corrupción que había. Bueno, gracias a Dios que el Señor siempre está interesado en su iglesia. Y en medio del poder político que tenían algunos obispos de Roma, los monjes copiaban las escrituras. Había monasterios donde había escribas que copiaban las escrituras y muchos querían acceder a las escrituras, pero no muchos sabían leer y escribir. Sin embargo, hubo grupos de personas que a través de alguien que sabía leer y escribir y de sacerdotes o pastores, obispos de las iglesias, que enseñaban a la gente la verdad de Cristo. Estaba esparcida en medio de un imperio contaminado por el pecado, por las supersticiones, por un sistema deficiente de hacer iglesias, pero empezó a haber luces de reforma. La Iglesia de Cristo es una comunidad formada por Cristo. Y esa comunidad se agrupa en locales que después se forman instituciones a veces, las denominaciones, y sus instituciones aman a Cristo, pero son pecaminosas. Donde quiera que el ser humano toca, dígame si no es cierto, echa a perder lo que toca el ser humano. Y donde quiera que el ser humano, por eso uno escucha de iglesias que uno sale lastimado porque el pastor anda robando dinero, o el pastor o el sacerdote, ¿no? Anda cometiendo fechorías y la gente sale que pierde su fe porque no hay un sistema de rendición de cuentas donde y no se hace nada cuando hay algo que está dañando a la iglesia. Entonces, siempre las iglesias necesitan reforma. Siempre necesitamos reforma en nuestro corazón nosotros mismos. La verdad es que podemos acostumbrarnos a un cristianismo cómodo. Voy a la iglesia a veces y cada vez voy menos. Y bueno, pero Dios me ama. ¿Cuánta gente en esta pandemia se ha apartado de Dios? Tienen meses o semanas de no congregarse y dicen, pero de Dios no me he apartado. La verdad es que sí te has alejado de Dios. Si te has alejado de buscar las cosas de Dios, de congregarte, de reunirte con otros hermanos en Cristo, alabar a Dios, abrir su palabra, te has alejado de Dios. Entonces, la iglesia siempre necesita reformarse. Y uno lo ve, Jacobo y Juan fallaron, Pedro falló, Judas era de una parte de los 12 y entregó a Jesús. Imagínate que Judas fue un apóstol nombrado por Jesús. ¿En qué fue la iglesia dejada por Jesús, la iglesia que Judas pues estaba enseñando discípulos? Dirías, no, pues si Jesús envió a los 72 a predicar y ahí iba Judas, pues era la iglesia del Señor, sí, pero si Judas hubiera continuado y no se hubiera matado después de entregar al Señor y hubiera enseñado lo que él hubiera querido, no puedes decir que es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo deja de ser la iglesia de Cristo cuando se aparta de Cristo. Y podemos probar bíblicamente, históricamente, que algunas de las doctrinas que la Iglesia Católica Romana crea ahorita caen en el terreno de la idolatría.
de idolatrar hombres buenos, hombres de Dios buenos, al grado de rezar a ellos, clamar a ellos y al grado de crear todo un sistema estructurado de religión en el que mucha gente no conoce a Cristo como su Salvador. Tienen religión, pero hay un vacío en su corazón de una relación personal con Dios. Entonces, Cristo siempre está llamando a la iglesia a volver al Evangelio, a volver a la verdad, a volver a su palabra, volver a la verdad de Cristo, no a volver a una institución. Aguanta, sigue adelante. Aunque estamos en este estudio que es largo, por favor, sigue conectado. Creo que es algo muy importante y valioso lo que estamos viendo. ¿Están de acuerdo? Ponme tus comentarios si sientes que estás aprendiendo, que es de bendición lo que estamos viendo juntos. Por favor, coméntalo. Durante la Edad Media, la mayoría de los obispos eran ignorantes de la Biblia, como algunos pastores hoy, muchos sacerdotes hoy, saben tradición, saben catequismo, o algunos pastores tienen un testimonio que Dios les libró del alcoholismo, de diferentes lugares de pecado y de verdad aman a Dios, pero hay mucha ignorancia de la Biblia. En algunos, no en todos. Hay muchos que aunque no tengan educación formal, se han adentrado en la palabra de Dios y aman a Dios con todo su corazón. Pero durante la Edad Media, la mayoría de los obispos eran ignorantes de la Biblia y de latín, el idioma de la iglesia. Jerónimo tradujo la Vulgata latina en el siglo IV, tradujo la Biblia que se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana por 1000 años, y la gente tenía la Biblia en latín, ni siquiera en los idiomas originales de griego y hebreo. Había en la iglesia simonía, en honor a Simón el mago en el libro de los Hechos, que quería comprar el Espíritu Santo por dinero para lucrar. Simonía era vender posiciones en la iglesia por dinero y para hacer dinero. Y así es como muchos papas llegaron al poder. Por la influencia del dinero pudieron colocar a sus hijos en posiciones poderosas dentro de la iglesia, porque era una institución donde la gente aprendió a lucrar, como la iglesia de ahora, tristemente, como muchos pastores sinvergüenzas o líderes falsos o sacerdotes también falsos que utilizan el dinero de Dios y no porque aman a Dios. Ahora, eso es diferente a decir que a un sacerdote o a un pastor o a cualquier persona que sirve de tiempo completo tiene derecho a que se le sostenga, porque Jesús mismo lo ordenó, que el obrero es digno de su salario. Pero nos estamos hablando de gente que usa la fe para lucrar de una forma que son desechados por Dios y que Dios nos advierte de esto. En la Edad Media estaba pasando la simonía. Había nepotismo, dar posiciones no merecidas a parientes solo por el poder. Había pluralismo, ser obispo de muchas congregaciones. Por ejemplo, yo soy obispo en esta ciudad y soy obispo de la ciudad a 15 minutos y soy obispo de la ciudad a 30 minutos porque me van a dar dinero en cada una de las iglesias en las que yo pastoreo. Y eso es, ¿y qué pasa? Que no cuido bien ninguna de las ciudades y la gente termina alejada de Dios, que no está bien cuidada espiritualmente. Había absentismo, que los obispos estaban ausentes. Existía inmoralidad y corrupción en el clero. Por cierto, el celibato como un ideal de la iglesia fue promulgado hasta el año 1074, si no me equivoco, 1074 por Gregorio VII, uno de los papas, que impuso que todos los obispos abandonaran a sus familias para dedicarse a la iglesia, y así toda la herencia le quedaba a la iglesia. Era parte del poder de perpetrar el poder de la iglesia y que no le dejaran herencia a sus hijos de sus terrenos o de sus casas, sino todo quedara para la iglesia. Pero bueno, eso sucedió hasta el año 1074, pero la Biblia dice que el que quiere servir a Dios debe ser marido de una sola mujer, o sea, fiel a su esposa, y que debe saber gobernar bien su hogar. Existía inmoralidad y corrupción en el clero, había muchísimas supersticiones en la iglesia y en el pueblo. Hoy día tenemos tantas cosas de falsa guerra espiritual, cristianos que casi dicen toco maderas en superstición, de que no declares que te va a dar gripa y tú decláralo y decrétalo, cosas que no son bíblicas. Y si quieres saber más de esto, tengo enseñanzas de video sobre esto. Y la misa era en latín, que nadie entendía. Nadie entendía latín. Imagínate, te sientas y Dominus Filii Spiritus Sanctus, amén. Y tú, amén, y te persignabas, salías de la misa y no sé ni de qué trató, pero ya recibí la Eucaristía, ya recibí a Cristo, aunque no entiendo nada de Cristo, ni lo conozco, ni tengo su palabra, y me voy mañana a emborrachar, pero ya recibí la Eucaristía.
Y esa es la situación triste de mucha gente que tiene una religión vacía, pero le falta una relación con Dios. Y si tú estás escuchando eso y tú eres esa persona, Dios te ama. Dios quiere que le conozcas y te dejó su palabra y Él quiere que tú seas su hijo, su hija, a través de la fe. No a través de una religión única, verdadera, sino a través de Jesús, del sacrificio, la muerte, resurrección que Él vino a dar por nuestros pecados. Se extorsionaba al pueblo con venta de indulgencias. Esto es lo que se opuso Martín Lutero. Martín Lutero, los católicos lo superatacan diciendo que él se salió de la iglesia, que era un hombre malo, que lo que quería era casarse. Y sí se casó con una monja, por cierto, que se enamoró de ella cuando entendió las escrituras, que bíblicamente se podía casar. Pero Lutero tampoco era perfecto. Lutero, él estudió para ser abogado. Vio una tormenta que había rayos y truenos y se encomendó a Santa Mónica y dijo: Dios, yo te voy a servir si me salvas de esta tormenta. Y se hizo sacerdote, doctor en teología y empezó a ver que en su pueblo había un monje que se llamaba Johannes Tetzel en Alemania, que llegaba y vendía el perdón de pecados, las indulgencias. ¿Quieres que Dios saque la alma de tu mamá o de tu papá del purgatorio? Oye, pues decimos en México, móchate con la lana. Es una expresión popular, vulgar, no grosera, del pueblo, que usan cáite con la lana. O sea, dame el dinero. ¿Quieres que te saque a tu hijito que se murió del purgatorio? El dinero. Y cuando Martín Lutero vio esto, dijo: óyeme, no, esto no es correcto. Le están viendo la cara al pueblo, están abusando del pueblo, están tomando al pueblo como tontos porque no conocen las escrituras. Y eso es lo que Lutero se opuso. Ahí estuvo su reforma, una reforma con justa razón. La iglesia gozaba de mucho poder y estaban extorsionando a la gente. Eran dueños de grandes tierras, de terratenientes, porque en la época medieval muchos donaron sus tierras a la iglesia. Y bueno, en medio de esto empezó a haber una luz de reforma. Hubo un comerciante francés, se llamó Pedro Baldo o Pedro de Valdés. En el año 1205 murió. Era muy rico, tenía mucho dinero y le pagó a sacerdotes, a obispos, porque la Biblia nunca les llama sacerdotes, pero eso fue algo que en la época medieval se empezó a utilizar para describir el rol de los obispos. Le pagó a sacerdotes para traducir el Nuevo Testamento. Vendió todas sus posesiones y se convirtió en un predicador ambulante. O sea, qué hombre de verdad. ¿Quién de nosotros vendería todo y se quedaría en la calle para predicar a Cristo y darles la palabra de Dios que hace libre a la gente en sus manos? Eso hizo Pedro Baldo. Pero fíjate, predicó la Biblia como la única fuente de autoridad. Permaneció siendo católico o en la Iglesia Universal de Cristo, por la única que solamente había algunos que sí eran fieles y otros que estaban siguiendo las tradiciones y la superstición de la Edad Media. Y muchos estaban desilusionados de la iglesia, muchos tenían temor de pensar que Dios los iba a castigar y que los obispos tenían autoridad. No había una relación hermosa con Dios, pero en algunos sí. En el caso de Pedro Baldo fueron las escrituras lo que le hicieron enamorarse de Jesucristo y de Dios. Rechazó las doctrinas falsas de la iglesia, fue condenado a morir por haber traducido la Biblia y haber predicado la necesidad de un arrepentimiento con Dios. Fue condenado a morir en el año 1170. Sus seguidores, que eran creyentes de esa ciudad, le empezaron a llamar valdenses. Oh, tú eres seguidor de Baldo. En realidad eran seguidores de Cristo. Y históricamente fueron la primera iglesia evangélica porque predicaban el evangelio, que era necesario tener una relación personal con Jesús en su salvación, no nada más por ser católico en el Imperio Romano. John Wycliffe fue un sacerdote católico inglés. Murió en el año 1384. Hasta ahorita hay una organización que se llama Wycliffe Bible Society, que nosotros hemos cooperado con ellos con misiones para la traducción de la Biblia en el mundo. Como iglesia hemos mandado apoyo financiero mensual. Y este hombre, estudió en Oxford en 1382. Fue un tremendo lingüista, tradujo la primera Biblia al inglés, porque las Biblias eran en latín, el idioma del pueblo, que el pueblo no hablaba latín ya, porque estaban en Inglaterra, estaban en Alemania, hablaban alemán, y todas las Biblias en latín. Oye, ¿qué va a hacer un alemán y un inglés con una Biblia en latín? No conocían la palabra de Dios, solo tradiciones. Entonces, estaban en contra, Wycliffe estaba en contra de tradiciones de la iglesia que son contrarias a la Biblia. La iglesia romana
no era la verdadera iglesia. Él, como sacerdote católico, dijo: a la luz de las escrituras, leo las escrituras, y la iglesia que veo hoy, una iglesia corrupta, con un poder de un papa que impone su poder en los demás. Una iglesia que no ama a la gente, que no les pone las escrituras en su idioma. Esta no es la iglesia que Cristo dejó. Eso dijo Wycliffe. Y eso es lo que la Iglesia Católica Romana tiene que entender hoy día. Que la Iglesia Católica Romana no es una institución con un sacro papa que nunca falla y que fue llegado hasta nuestros tiempos, sino que es un mensaje de salvación y un Salvador Jesús que salva a todo aquel que clama a Él. Debemos ser fieles a Dios y a Cristo, no a tradiciones de los hombres contrarias a la Escritura. A sus predicadores laicos se les llamó lolardos. De burla, ahí vienen los que predican que busques a Cristo, los balbuceadores. Como la gente de ahora se burla de los cristianos. Murió en 1384 y el Concilio de Constanza en 1418 desenterró, imagínate qué bárbaros, desenterraron sus huesos y los quemaron en la hoguera 34 años después. ¿Cuál fue su pecado? Traducir la Biblia al inglés para que la gente tuviera las sagradas escrituras y conociera a Dios en su palabra. Óigame, usted tiene la Biblia en sus manos, tiene una aplicación con la Biblia y no la usa. Mire, ahí hubo gente que dio su vida por esto. Bueno, unos años después en Inglaterra se quemó vivo a William Tyndale por traducir la Biblia al idioma del pueblo. Tremendo. Juan Hus fue un sacerdote católico de Bohemia, hoy Checoslovaquia. En 1372 a 1415 vivió él. Un hombre de Dios, Juan Hus, sacerdote católico y profesor de la Universidad de Praga. Hombres preparados. Consideraba la Biblia la única autoridad en materia de fe y doctrina. Escribió un tratado contra los pecados del clero. Yo creo que Dios estaba asqueado y Dios se asquía de ver a personas que se dicen ser sus siervos y están haciendo tonterías, barbaridades, abusando de las personas. Dios se asquía y le da asco el sacerdote que abusa a un niño, el pastor que toma ventaja de la esposa de alguien más. Este sacerdote escribió contra los pecados del clero con justa razón. Fue condenado a la hoguera en el Concilio de Constanza en 1414. Había escrito al emperador sus creencias buscando que la iglesia fuera reformada, fuera limpia para Dios, y se le había garantizado salvoconducto. No te preocupes, tú ven al concilio, exponnos tus puntos y vas a poder regresar a salvo. Puro cuento, querían matarlo, porque al final no se trataba de amar a Dios y su palabra, se trataba de amar su poder. Hay gente que ama más el no equivocarse, que no te muestren que te habías equivocado, aman más eso que la verdad. No quieren venir a la verdad no porque no puedan, sino por orgullo, porque eso implica decir estuve mal. Y se necesita valentía y amor a Dios para hacer eso. Bueno, llegó al concilio, se le arrestó sin dejársele defender y lo quemaron el 6 de julio de 1415. Sus seguidores fueron los hermanos moravos, un pueblo que estaba en esa región. Influyeron en la fe del sacerdote anglicano John Wesley, grandes seguidores de Cristo entre este pueblo moravo. Bueno, ellos fueron parte en cierta forma en influir a Juan Wesley, que fundaría la iglesia metodista más adelante. Yo tuve la oportunidad, el privilegio de ir a Alemania, porque allí vivía mi cuñado y fuimos a visitarle después de muchos años que él estaba viviendo allí. En una oportunidad en el año 1000, no, yo no soy tan viejo. En el año 2013 fuimos para allá y estábamos caminando en un lago. Mi cuñado me dijo, vamos al lago de Constanza. Y dije, no, pues aquí donde yo vivo está lleno de lagos, muy bonito. Pero no sabía que era una ciudad hermosísima. Y cuando íbamos caminando vi una placa en el piso que hablaba del Concilio de Constanza, 1414 a 1418. Lo vi y se me enchinó la piel y dije, aquí es donde murió el hombre de Dios, Juan Hus. Aquí es donde quemaron los huesos de Wycliffe, de este traductor de la Biblia. Me acordé y tuve el gusto de estar en ese lugar. Y pues un lugar con mucha historia de la iglesia. Bueno, muy bien, querida iglesia, vamos a hacer una pausa. Quisiera que pudiéramos procesar y digerir con más tiempo esta información que es tan importante. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pausar esta enseñanza el día de hoy y lo que vamos a hacer es que el siguiente viernes vamos a volver a salir al aire, el siguiente viernes a las 7
de la tarde, hora Pacífico. Y claro, para ustedes que están viendo el video después de la grabación de que salió en vivo, quizá ahorita mismo el video ya está en Iglesia Vida, puedes checarlo o en el canal o en mi canal de Carlos Andrés Moore. Puedes ir a buscarlo porque quizá ya están las dos partes. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner un solo video en el que está tanto la enseñanza que se dio en este video como la enseñanza que se va a dar el siguiente viernes. Así que por favor no te lo pierdas, conéctate el siguiente viernes porque no te quieres perder lo que sigue, lo que vamos a enseñar. Vamos a continuar viendo un poco de la vida del monje agustino, doctor en teología Martín Lutero, que es quien generalmente la Iglesia Católica Romana acusa de dividir la iglesia o como ser el padre del protestantismo. Y vamos a continuar viendo de dónde surge este nombre de protestantes. Creo que muchos de ustedes se van a sorprender y muchos de quizá nuestros amigos o familiares. Así que por favor te pido que no te desconectes el siguiente viernes. Y si este video fue de bendición a tu vida, por favor déjanos tus comentarios aquí abajo. Quisiera saber qué fue nuevo para ti, qué aprendiste hoy, qué preguntas tienes de lo que hoy explicamos. Y recuerda que me puedes escribir a Tu Iglesia Vida, donde dice tuiglesiavida.com, donde dice pregúntale al pastor. Cada vez que me escribes, me llega mi correo personal y con mucho gusto respondo mensajes entre semana. O si estás viendo este video en YouTube, puedes dejarnos tus preguntas o tus comentarios, siempre y cuando sean respetuosos en YouTube, y con mucho gusto responderé a ellos. Querida iglesia, sigamos adelante proclamando el nombre de Jesucristo. El Señor Jesucristo no vino a buscar una religión o una denominación. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la realidad es que todos los seres humanos estamos perdidos sin Jesucristo. Necesitamos un encuentro con Dios, reconocer nuestros pecados como el apóstol Pedro predicaba en el día del Pentecostés en Hechos capítulo 2. Es necesario arrepentirse, creer en Jesucristo y buscarle en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador, como aquel a quien vamos a seguir de ahora en adelante. Y es a esas personas a las cuales Cristo viene a buscar. Esa es la iglesia verdadera, el conjunto de personas salvas por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Por favor, compartamos este mensaje con otras personas que lo necesitan. Estemos orando por amigos, por familiares, deseando en nuestro corazón que encuentren no una religión verdadera, sino que encuentren a un Salvador verdadero, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único y sabio Dios que por amor a nosotros dejó su gloria para venir a salvarnos. Compartamos este mensaje para que sea de ayuda a otros. Les deseamos que pasen una muy feliz noche o tarde cuando estén viendo este video, que sea de gran bendición para sus vidas y de crecimiento espiritual. Muchas gracias, les mandamos un fuertísimo abrazo y estamos para servirles. Dios les bendiga.